Como vimos en la segunda parte, los europeos que invadieron América no descubrieron un continente, sino que en América ya existían de hacía siglos distintas culturas, de las cuales los mayas, los aztecas y los incas fueron los que llegaron a generar sociedades más estratificadas. También, como vimos, hubo otras culturas que, si bien no lograron un desarrollo complejo de la agricultura ni centros urbanos importantes, fueron influidos por aquellos, por los incas o por los aztecas, como por ejemplo nuestro actual noroeste argentino, y prueba de eso es la incipiente agricultura de los diaguitas, por ejemplo. Luego de las expediciones que Colón realizara a América, muchos aventureros europeos emprendieron el viaje hacia estas tierras, y estos primeros contactos entre conquistadores y americanos y pueblos originarios americanos fueron devastadores para este último. Los territorios ocupados fueron saqueados y las poblaciones que vivían ahí quedaron sin alimentos prácticamente. A esto le debemos sumar las enfermedades que le transmitían los europeos a los americanos, enfermedades para las cuales los americanos no estaban inmunizados. Y además eran tratados como inferiores, y eso era como justificación de las atrocidades cometidas. Pero esa manera violenta, como dice el texto, destructiva de ingresar a los territorios, no se iba a poder sostener mucho tiempo, porque a mediano o largo plazo los europeos iban a quedar sin mano de obra para que trabajara en sea la agricultura o la extracción de las distintas riquezas que sacaban de América. Si continuaba el saqueo, la comida iba a faltar y ya no se iba a poder extraer lo que se necesitaba. De ese modo hubo un tiempo donde esas relaciones se relajaron un poco, hubo algunos intercambios recíprocos, pero esto de alguna manera fue lo que marcó esta primera etapa. Hay que decir que las primeras expediciones europeas al continente americano fueron llevadas adelante por navegantes aventureros privados. No lo hacían de una manera sistemática, lo hacían sí en nombre de la Iglesia Católica o el rey de España, pero no eran milicias reales o representantes oficiales de la Iglesia, sino que eran personas independientes que se lanzaban a explorar lo que ellos consideraban un nuevo territorio en búsqueda de alguna riqueza que los favoreciera personalmente. La primera etapa es una etapa básicamente de conquista. En la segunda etapa, cuando estos aventureros privados, navegantes privados, llevaban estas noticias a España, desde España se pensó en justamente extraer de una manera más oficial los recursos que tenía este continente novedoso para los europeos. Entonces así fue que las nuevas expediciones contaron ya con un apoyo oficial. Ya no serían emprendidas por aventureros en busca de fortuna, sino que comenzarían a venir delegaciones directamente reales, funcionarios del rey, ejércitos, la Iglesia Católica, van a venir, además de militares, navegantes, van a venir escritores, científicos, que van a venir con órdenes explícitas del rey de España. En esta segunda etapa, los españoles ingresaron a otros territorios, además del Caribe, que es donde llegaron en la primera etapa. Desde el Caribe ingresaron al Valle de México y años más tarde iniciaron un largo proceso de expediciones hacia el sur que llegaron a la región andina dominada por los incas, a quienes derrotaron, y posteriormente los españoles fueron instalándose poco a poco en lo que es el actual territorio argentino. Entre los siglos XVI y XVII, es decir, los 1500 y los 1600, Centroamérica, México, la región andina y el centro norte, el actual territorio argentino, estaban ocupados o estaban bajo la dominación española. Pero
Si en la primera parte solo España había llegado a América, en esta segunda se sumarían otras potencias europeas como Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, que se fueron estableciendo algunas veces con el consentimiento español y otras veces a partir de actividades de piratería. En la segunda etapa también es una etapa de conquista, digamos, solo que más ampliada, pero ya la tercera etapa es una etapa que se diferencia de las anteriores porque es una etapa de colonización. En esta última etapa va a suceder la organización colonial de estos territorios, es decir, con funcionarios que van a venir de España y que van a vivir aquí y se van a establecer casi definitivamente. Los funcionarios de la iglesia, los funcionarios del rey, los ejércitos, se van a crear los virreinatos. Al principio, hasta el siglo XVIII, van a ser dos virreinatos, el de Perú y el de México, y luego se van a agregar otros como el de Nueva Granada y ya sí el virreinato del Río de la Plata, en lo que va a ser los territorios después nacionales. La autoridad máxima en América va a ser el virrey, que va a ser el delegado directo del rey. Va a haber gobernaciones, intendencias, capitanías generales que van a ser como virreinatos pero de índole más militar, los cabildos como autoridades municipales, es decir, una serie de instituciones que se dieron aquí en América, instituciones españolas para el dominio y la colonización de estas tierras. Esta nueva organización social estuvo caracterizada por una estructura muy fuerte que tenía que ver básicamente con el nacimiento. Los estratos más altos de esa organización social americana estaba obviamente, en ese estrato más alto estaban los españoles nacidos en España. ¿Por qué digo nacidos en España? Porque luego de ellos venían aquellos que blancos, hijos de españoles, o después van a ser los nietos, van a ser denominados criollos y que van a tener un papel muy activo en lo que van a ser las revoluciones por la independencia ya en el siglo XIX. Y luego van a venir todos los grupos que, los puros, como los pueblos originarios americanos, los negros que fueron traídos para hacer trabajos, por un lado en las minas cuando se agotaron se agotó la mano de obra originaria americana, y también en las plantaciones de algodón de América del Norte. Y además van a estar los mestizos, es decir, las distintas mixturas que se dieron entre blancos y pueblos originarios, blancos y negros, pueblos originarios y negros, etc. Esa estructura social se fue complejizando y en algún momento los criollos van a empezar a adquirir un poder por ser estos hijos de españoles blancos, pero nacidos aquí y muy importantes para la independencia. La pregunta que un poco está respondida es ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Al principio se invadió América, se conquista, se dan cuenta que hay riquezas y que hay mano de obra que se puede esclavizar de algún modo, pero básicamente lo central de esta colonización, de este gran despliegue de instituciones españolas en América, tenía que ver con la extracción de riqueza y puntualmente con los metales. Ya no se trataba de promover la agricultura, ya no se trataba de conquistar nuevas tierras porque sí, sino que en aquel entonces, los inicios del comercio mundial, lo importante eran los metales preciosos, oro y plata, y por eso, tanto en México como en el Perú van a estar las capitales de los principales virreinatos del dominio español en América. En estas grandes minas de oro y plata trabajaban cantidad de poblaciones originarias en condiciones infrahumanas, y esto provocó una caída demográfica que va a ser o que se va a intentar resolver allá por el siglo XVIII. Para poner en funcionamiento toda la extracción minera, bueno, empezaron a existir otras zonas no mineras que van a contribuir con distintos productos a estas zonas mineras. Por ejemplo, en el caso del noroeste argentino, cría de mulas
para el transporte de la riqueza, puntualmente en nuestra zona ya de Córdoba. Esto quiere decir que en torno a la actividad minera fueron floreciendo otras actividades que de diferente manera contribuían a la extracción minera. Con eso terminamos la tercera parte de lo que fue la conquista y también todo lo que fue el módulo. Un poco recordando, al principio vimos cuáles son las razones que tiene España para salir, o los países europeos para salir a conquistar otros territorios. Luego vimos cuáles son las culturas que habitaban en América antes de la llegada de los españoles, y la dividimos en dos. Por un lado, los aztecas y los incas, que desarrollaron una agricultura compleja, una gran estratificación social, gobiernos teocráticos, etcétera, centros urbanos, y por otro lado, culturas que eran o nómades de cazadores, pescadores, recolectoras, o bien seminómadas o sedentarios porque tenían una incipiente agricultura. Luego sí, claro, como esta última parte, trajimos las tres etapas de la conquista, las dos primeras, y la colonización, que ya es la tercera, de España sobre América, y con eso ya podemos hacer el trabajo práctico integrador.